Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que con cada compra aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Continuamos con las reseñas y continuamos con los lanzamientos de Metal Blade. Y en este caso nos toca comentar el nuevo trabajo de la banda Artillery. Para los que no sabían de la existencia de esta banda, ellos son de Dinamarca y se dedican básicamente a hacer thrash metal. Participaron en el desarrollo temprano de la escena, pero se separaron y reformaron varias veces, siendo el año 2007 la última vez en la que volvieron a reunirse y desde ese entonces están juntos hasta el día de hoy. X, llamado así porque este es su 10º álbum en la industria, es un álbum que, si lo hacemos valerse por sí mismo, es un disco que pertenece a la media. Y si lo comparamos con álbumes anteriores, creo yo que va a terminar siendo una decepción total para los fans de la banda. Tiene incluso temas que decís meh, los cuales voy a saltar intencionalmente en esta reseña porque no me interesa hablar de esas canciones y no las considero canciones relevantes, ya vas a ver cuáles son durante el resto de esta review, pero una de ellas es la intro, re random. Recién el segundo tema levanta y sí te puedo decir que es una genialidad. Y ahí empieza lo bueno que este disco tiene para ofrecer. La batería suena excepcional, muy bien y totalmente acustizada. Es un deleite para los oídos si obviamente escuchás el disco con Auris. Y bueno, nunca había escuchado esta banda hasta que Metal Blade me envió el disco para que haga una reseña y bueno, colgué en hacerla, pero ahora que tuve tiempo me puse a investigar a la banda, me puse a escuchar casi todos sus trabajos y pude conocerlos mejor a ellos y a su sonido. Y en ciertas ocasiones me suenan mucho a Anthrax y sus discos de los 80, más que nada por el estilo de las vocales. También tiene algo de Bobby Blitz, el cantante, me hace acordar mucho a esos cantantes con su forma de encarar las voces. Igual esto no le resta puntos en lo absoluto, la voz está muy bien acertada, alcanza todas las notas perfectamente y le pone una onda agresiva y correcta respecto a este estilo, a las canciones a la hora de cantar. Este es un disco bastante trash, pero también con un sonido un tanto comercial y ablandado. Pero en canciones como Turn Up the Rage se nota que la banda no emplea un sonido tan agresivo como en otras canciones. Al principio escuchás unos riffs más o menos de metalcore. El estribillo también es un poco más lento y tirando más para lo que muchas bandas de metalcore suelen hacer en sus estribillos, coreándolos y haciéndolos más épicos. Pero de fondo también mantienen el típico riff que hace que una pista se vuelva trash. Aunque para mí es una pista más metalcore con influencias de thrash. No es una pista en su totalidad de thrash porque vos podés hacer el típico riff que tiene este género, pero eso no lo convierte automáticamente en thrash metal. Creo que va por otro lado ya. Lo mismo con Silver Cross, solamente que acá predomina un poco más el thrash. Y los solos ya no son metalcore, son thrash puro. Pero sí hay que admitir que hay bastante experimentación por parte de la banda. O sea, ya nos dieron 9 discos en los cuales mantuvieron su sonido thrash ochentero de la vieja escuela durante mucho tiempo. Y bueno, obviamente se les perdona el hecho de querer implementar cosas nuevas o modernas en su música. Con esto me refiero a ciertos riffs y ciertas atmósferas en algunas partes de la instrumentalización de algunas canciones. In Your Mind también tiene un sonido clásico de este tipo de música, pero con algunos solos descomunales que son lo que realza a las canciones, porque si no muchas de ellas serían repetitivas o monótonas. Se siente varias veces la fórmula que usaron. Y esto sin necesidad de ponerte en plan de analizar la canción. Esta canción en específico empieza bien, pero la estructura es repetitiva. Primero riffs muy buenos, después una mague de estribillo que permite levantar la intensidad de la canción y ahí el estribillo. Y ya está. Eso se repite 2 veces más, solamente que entre medio de las últimas 2 veces pusieron ciertos golpes de batería, una parte en la que la canción se vuelve más lenta y los solos. Que si no fuera por estas 3 cositas que aparecen por unos segundos, el tema hubiera corrido el riesgo de ser aburrido o cansador. La fórmula es muy simple y eso le puede jugar en contra a una banda. The Ghost of Me es la canción más melódica del disco y para mí cuando hay baladas en un disco que supone ser trash es porque la banda ya está queriendo pasar a un sonido mucho más comercial. Esta balada me hace acordar bastante a Enforcer y su tema Die for the Devil, ya que además de tener partes melódicas, tiene partes heavy metal normales, que bueno, son disfrutables si lo que estabas esperando de esta banda era algo diferente. Yo por mi parte no esperé nada porque ni conocía a la banda, simplemente
Escuché este disco, escuché los anteriores, los investigué y llegué a esta conclusión. Una vez que escuché todos sus discos, me di cuenta del cambio bastante significativo que hicieron en su sonido. Y bueno, te comento lo que claramente hay en el disco. Un sonido más blando comparado con entregas anteriores, que apunta obviamente a vender más, a conseguir oyentes que tal vez no están tan familiarizados con el thrash y con la discografía de esta banda. Entonces en el disco te meten todos estos arreglos en canciones thrash o baladas con algo de heavy metal clásico como lo hicieron en este tema. Tal vez si esperabas algo más rápido y pesado de parte de la banda, creo que vas a salir un poco decepcionado después de escuchar este disco, aunque ni siquiera es algo que venían haciendo en su disco anterior como para decir, bueno, era obvio que iban a hacer este cambio tan rotundo, pero la verdad no. O sea, su anterior disco también es muy trash, es muy pesado, es muy rápido. Acá de la nada pasan a ablandarse bastante, no del todo, pero sí bastante. Es un cambio muy significativo en su nivel compositivo. Force of Indifference tiene una intro y una musicalidad más propia de la banda. Acá no se van tanto para el lado mercadotecnia, pero sí tienen en este tema ese lado todavía, o sea, mantienen el sonido comercial. Algo que tiene de bueno el tema es la presencia más nítida del bajo alrededor del segundo minuto, y los solos vuelven a levantar la pista y a volverla una canción buena que no aburre ni cansa. Muy buena canción y muy buena intervención por parte de los guitarristas. Me atrevo a decir que es el mejor tema del disco, o al menos el que más me gustó a mí. Eternal Night es otro tema donde se le da más cabida al bajo y la guitarra tira riffs buenísimos. Este es un tema lento también, pero más disfrutable que The Ghost of Me, por ejemplo. Diría que es otro de los mejores. Y el último tema intenta empezar de una forma más oscura y más extrema y lo logra. Acá apuestan un poco más por la técnica de los guitarristas que hicieron una labor increíble a lo largo de todo el disco para terminar de lucirse totalmente acá. Se roban la canción por completo y nos detona en la cabeza de tan buenos riffs y tempos que eligen darnos. Además de los solos, que acá hay muchos. Creo que es el tema con más solos de este disco. Por eso digo que aprovechan la técnica de Crane y Michael, aunque la forma en la que termina el tema y por consiguiente el disco no es la mejor a mi parecer. No hay mala ejecución de parte de nadie en este disco. Todos hicieron lo que querían hacer y lo hicieron de muy buena manera. Hay buena producción, hay buena calidad en los instrumentos y elementos que están presentes en el mismo. Pero el tema es el sonido. Es el único problema que le encuentro a este disco. Es algo que si escuchaste los discos anteriores de la banda no te va a cerrar para nada. Y tal vez no lo disfrutes tanto como sus anteriores discos. Este no es el mejor disco ni tampoco de los mejores discos de Artillery. Es más, ni siquiera llega a ser de los mejores del mes de mayo, porque el disco salió en mayo. Y no es un disco malo, pero tampoco es un gran disco. Simplemente es un disco bueno y ya. Tal vez sea el peor disco o el más blando musicalmente hablando de la banda, ya que la calidad es óptima, pero no muchos fans del viejo trash que hacía la banda van a quedar contentos con esto, o no van a poder disfrutarlo tanto. Yo por mi parte lo disfruté, pero no es un disco que esté escuchando todo el tiempo. Es un disco que lo escucho una vez y digo, ah, mira qué bueno, y ya está. No lo vuelvo a escuchar más. Creo que ningún fan de Artillery incluso va de acá a 10 años a seguir escuchando este disco, o a recordar con tanto cariño este disco como, no sé, By Inheritance. Y tal vez les guste a otros, pero lo cierto es que de acá a un par de años nadie va a seguir hablando más de este disco. Así que nada, ahí tienen mi opinión acerca de este trabajo, que considero que tiene muy buena producción para tirar al techo, pero no es algo que le vaya a gustar a todos. No defiende suficiente el sonido que presenta esta vez Artillery. Así que nada, esta fue la reseña de hoy, espero que la hayan disfrutado. Recuerden seguir a House of Gods en Instagram, en su página de Facebook y a mí también en Over Music Oficial. Nos estamos viendo.